ArcelorMittal es como se llama hoy una empresa que se llamó antes Sicarza. Así se llamó. Antes de llamarse ArcelorMittal se llamó Sicarza. Es una siderúrgica. Es la siderúrgica más importante o una de las más importantes del país. Está en el puerto de Lázaro Cárdenas, en Michoacán. En 1976 se establece Sicarza. Es un proyecto que viene desde el proyecto de modernización industrial de Lázaro Cárdenas del Río. Bueno, en 1991, en el marco de las privatizaciones de las empresas paraestatales que estaban en muy malas condiciones, Carlos Salinas de Gortari privatiza Sicarza después de una huelga y termina al paso de los años convirtiéndose en lo que es hoy ArcelorMittal, que es una empresa transnacional, es una empresa de origen internacional que tiene intereses de producción de acero. ¿Qué es lo que producen? Acero. Es lo que producen en nuestro país. Bien, ese es el contexto para quienes se pregunten qué es ArcelorMittal y por qué la importancia. Bueno, pues fundamental la producción de acero. Y hay un problema porque vamos primero a la nota, ¿les parece? A la información y ya después también analizamos un poco el contexto que me parece es donde podría estar el problema. Hay un conflicto porque cada año, por estas fechas, un mes antes, por ley, las empresas que en su actividad tienen ingresos, pero además tienen ganancias, tienen dividendos, por ley en México, esas ganancias y esos dividendos deben ser repartidos entre los trabajadores. Es algo que se conoce como el famoso reparto de utilidades. No todas las empresas hacen reparto de utilidades, pero este tipo de empresas están pues, muy, vigiladas y obligadas a esto por los contratos colectivos de trabajo con los obreros. Entonces, depende muchas veces de la información que presenta la empresa sobre sus estados financieros, es decir, cuánto vendieron, cuánto ganaron, menos gastos, de cuánto fueron las utilidades para calcular el reparto que llega como un apoyo muy esperado. En estas empresas esperan con más ansia los obreros el reparto de utilidades que el aguinaldo. Es más importante el reparto de utilidades. Sin embargo, como ha sucedido este año en ArcelorMittal, los dueños de la empresa dicen que no pueden entregar 10% de reparto de utilidades como lo estipula la Ley Federal del Trabajo, porque no les alcanza el dinero para dárselo a los más de 3,000 trabajadores mineros en esta empresa, porque según los dueños de ArcelorMittal, los directivos, el precio del acero, el precio mundial del acero, disminuyó 15%. Y el precio de las materias primas se incrementó. O sea, bajó el precio del acero y las materias primas subieron de precio. Todo esto llevó a que este año las utilidades estén muy por debajo de lo que estaban esperando los trabajadores. Se van a huelga, pero para protestar por ello. Y entonces 2 jueces federales resuelven que la huelga de los trabajadores de ArcelorMittal es ilegal, pero la huelga prevalece. La empresa está detenida desde hace más de 40 días. El asunto es que independientemente de que sea legal o no, de que la empresa tenga razón o le tengan los trabajadores, eso corresponde efectivamente al gobierno resolverlo. Detrás de este asunto está lamentablemente las garras infames de Napoleón Gómez Urrutia y su sindicato minero. Y digo lamentablemente porque esto de entrada desvirtúa. Cuando aparece Napoleón Gómez Urrutia detrás de un conflicto, lo más seguro es que las negociaciones de los trabajadores y la empresa, o el sindicato y la empresa, estén atorados porque Gómez Urrutia lo que está negociando antes del beneficio de los trabajadores es una mochada para él. Así lo ha hecho con todas sus negociaciones. Ese es su sello. Ese es el sello del sindicato minero y ese es el sello de Napoleón Gómez Urrutia. No hay duda.
A eso se dedica. Y es especialista en llevar a la quiebra a las fábricas, reventarlas, ¿no? Es su sello. Yo creo que tiene un récord, Napoleón Gómez Urrutia. Claro, se sube, siempre se monta en esta idea, en esta lucha en favor de los trabajadores. Le tiene sin cuidado a Gómez Urrutia a los trabajadores. Lo que le interesa, por supuesto, es lo que él puede sacar de esta negociación para decir, mira, empresario, danos tanto, a mí me das tantos millones de pesos y a mi sindicato, y con esto calmamos a los trabajadores. O te seguimos tomando la empresa. Dicho de una manera, es peor negociar con Gómez Urrutia, pero así es. Entonces, pues hay posicionamientos, hay una petición ya muy directa al presidente López Obrador y a la presidenta electa Claudia Sheinbaum para que intervengan en este conflicto, porque la actividad económica de ArcelorMittal, como la actividad económica de muchas empresas, son fundamentales para la movilidad económica de una región. Para el puerto de Lázaro Cárdenas, aunque hay otras empresas y otras actividades, la movilidad económica que da ArcelorMittal es muy importante. Se mueve toda la economía alrededor de eso, de lo que ganan los trabajadores. Y que esté parada la empresa, pues preocupa, ¿no? Y preocupa más todavía que muchos empresarios comiencen a ver realmente un problema. Este asunto de tener que lidiar con Gómez Urrutia y sus intereses, ¿no? Pero bueno, así las cosas. Eso es lo que está pasando en ArcelorMittal. No hay hasta ahora un pronunciamiento ni del presidente ni de la presidenta electa de que vayan a intervenir. Está en manos de las autoridades laborales y judiciales en el tema, y lamentablemente para la gente allá en Michoacán, pues está Napoleón Gómez Urrutia detrás de esto. No puede terminar nada bien, a menos de que, como en otros casos, lo pongan en paz desde el Palacio Nacional y digan, a ver, haga usted un ladito, se va a solucionar de esta manera, que la empresa encuentre condiciones para cumplir en mejores, ojalá, montos para el reparto de utilidades, y la empresa pueda arrancar actividades pronto, ¿no? Un poco el escenario de lo que hay allá en Michoacán.